La bendición del oficial del cielo por Mo Shantung-shu. Capítulo 78. Calmar a Yong-an. El príncipe heredero entra en el campo de batalla. Detrás de él, tanto Feng-xin como Mu-ching estaban en shock y gritaron ¡Alteza! Y de inmediato se apresuraron también a protegerse junto a él. Sin embargo, todos los ciudadanos en toda la gran avenida marcial ya habían visto al joven de blanco que apareció justo en el centro de la calle principal. Las manifestaciones se separaron, pero pronto se reorganizaron, y una multitud de miles pronto rodearon a Sheliang. La primera persona habló, insegura. Mi señor, ¿es su Alteza? El segundo fue dudoso. ¿No ascendió su Alteza el príncipe heredero? Él ya no es mortal, entonces, ¿por qué aparecería aquí? El tercero gritó, ¡Es él! Hace 3 años, en la celestial procesión ceremonial, lo vi con mis propios ojos. Es su Alteza, el príncipe heredero. Cada vez más empezaron a reconocer el rostro de ese dios marcial, que adoraban día y noche, y Sheliang habló lentamente. Soy yo, he regresado. La gente se volvió loca. Un dios ha descendido realmente. Un ser divino ha regresado al reino mortal. Su Alteza debe haber regresado, porque ya no pudo tolerar vernos sufrir el abuso de esos ladrones. Inmediatamente hubo quienes lo siguieron, llenos de esperanza. Su Alteza nos guiará mi señor a derrotar a esos refugiados de Yong-an. Es cierto, ¿verdad? Tiene que ser así. Después de una pausa, Sheliang respondió pacíficamente. Regresé por el bien de proteger el reino de Shanle, para proteger a mi gente. Feng-xin y Mu-ching, que estaban junto a él, escuchaban atentamente, pero no podían estar seguros de lo que significaba exactamente esas palabras. Sin embargo, los ciudadanos cuyas cabezas se enrojecían por la sangre caliente estaban asimilando y entendiendo lo que querían. En cuanto a Sheliang, él tenía sus propias consideraciones. Su corazón latía cada vez más rápido y apretaba los dientes. Crean en mí. Apretó los puños y gritó, tus creencias me darán mayor poder con este poder. Prometo que protegeré a Shanle, protegeré a las personas comunes. Por favor, crean en mí. La gente había estado esperando ese momento. Todo lo que querían era su promesa, e inmediatamente estallaron en fervientes vítores. Luego, círculo por círculo, se arrodillaron para postrarse. Seguiremos a mi señor hasta el fin de la tierra. Seguiremos a su Alteza. Proteger a Shanle. Cuando todos los residentes de la capital real oyeron que un dios había descendido sobre ellos, todos salieron a las calles, aunque solo fuera para presenciar este milagro que podría no llegar en miles de años. Incluso los guardias reales, informados que vinieron apresuradamente, no se atrevieron a ser imprudentes y se unieron a la multitud postrada. Los tres estaban atrapados en el medio de la calle principal, incapaces de moverse, y Feng-xin y Mu-ching tuvieron que mantener el orden, gritando «¡No empujen! ¡Dejen de empujar!». Sin embargo, no fueron muy efectivos. Todos querían empujar y acercarse a su Alteza el príncipe heredero y tocar un rincón de la manga de este dios divino del cielo, por lo que parte de su divinidad los rozaría. Varios generales y soldados completamente blindados fueron enviados antes de que la multitud salvaje se separara. Cuando toda la gente se fue, todo lo que quedó atrás fue un aire lleno de polvo y huellas sucias que ensuciaban el suelo. Sheliang notó algo y se acercó y se agachó para recogerlo. Era una sola flor. Después de haber sido pisoteado por muchos, era casi el color de la suciedad. Solo quedaban unos pocos pétalos rasgados que aún conservaban su tinte original de pureza. Esa fragancia débil no duró y pronto se dispersó. Después de comprender algunas cosas, esta vez cuando Sheliang regresó al palacio, su temperamento era mucho más suave con el rey.
Así, el rey también se volvió más agradable hacia él. Habiendo dado ambos un paso atrás, el padre y el hijo establecieron una paz tentativa entre ellos. En cuanto al sacerdote principal, parecía que había esperado que Shelian descendiera, por lo que no dijo mucho sobre el tema. En el pasado, Shelian siempre creía que una nación poseía un solo corazón y, ante un asunto grave, todos sin duda seguirían la dirección del rey. Solo cuando finalmente se sentó a participar, comprendió completamente cuán irritante era realmente la posición de un rey. Dentro del Parlamento, los funcionarios se dividieron en pequeños partidos y cada partido tenía sus propios planes. En lo que respecta a la formación de un acuerdo sobre cualquier asunto, podría llevar hasta una semana de interminables debates. Cada partido proclamaba que estaban trabajando para la gente, pero en realidad ese podría no ser el caso. En cuanto a lidiar con los asquerosos refugiados de Yongan, que acampaban fuera de la fortaleza de la ciudad, los funcionarios tardaron en llegar a un acuerdo con lentitud. Algunos abogaron por un exterminio directo, y si no hubiera suficientes razones para hacerlo, entonces inventaban un poco. Algunos no estuvieron de acuerdo con eso. La revuelta de Yongan fue iniciada por un desastre natural, pero surgió por la acción humana. Esa familia de tres que cayó a la muerte en las puertas de la ciudad fue el peor catalizador imaginable. Si ese oficial del ejército no hubiera cortado la cuerda, Lai Yin no le hubiera roto el cuello, habría sido severamente castigado a su regreso. En otras palabras, no importa cuán complicadas sean las circunstancias, sin importar las razones, en la superficie todo se parecía a la gente común que se rebelaba contra una autoridad opresiva. Con las cosas desarrolladas hasta este punto, el pandemonium completo, invirtiendo más crímenes para sentenciar, solo provocaría más repulsión, y cualquiera sea la razón a la que pudieran llegar no sería capaz de engañar a la gente. Si tuvieran que desplegar un ejército para exterminar, sería sin causa y difícil de apaciguar. Impedir que la gente hablara era tan importante como prevenir las inundaciones. Una vez que se establecía una reputación de crueldad insensible, no solo ya no podrían gobernar a la gente, los reinos cercanos podrían aprovechar la oportunidad e invadir bajo la bandera de erradicar el mal. Si lo pensaran desde un ángulo diferente, ¿a qué hay que temer? Esos refugiados de Yongan estaban atrapados en bosques silvestres, sin comida ni armas. ¿Cuánto tiempo podría durar la revuelta? Por lo tanto, la propuesta más favorecida al final fue esta. Si los refugiados de Yongan se atreven a atacar, serán asesinados con cada ataque. Si no lo hacen, entonces se les dejará a sus propios dispositivos para sobrevivir o morir, y Shanle no tendrá que desperdiciar un solo recurso. No había manera de que Yongan pudiera seguir luchando. Como dios marcial, el ascenso de Shanle naturalmente significaba que tenía que ser efectivo en el campo de batalla. Por lo tanto, el ejército había hecho una campaña bulliciosa. El lado con su Alteza el Príncipe Heredero era el lado de la justicia. El ejército con su Alteza el Príncipe Heredero era el ejército de Dios. No pasó mucho tiempo antes de que un gran número de jóvenes en el reino se alistaran con entusiasmo. Causó tal revuelo que incluso las noticias parecían llegar al campamento de Yongan. Inicialmente, todavía estaban bastante activos en sus asedios, pero de repente todo se detuvo, como si tuvieran miedo y estuvieran almacenando el poder en silencio. Esto hizo que los soldados de Shanle se pusieran nerviosos, y sin cesar le describieron a Sheliang lo aterrador que era Lan Yin, que siempre corría a la vanguardia. Escuchar ese nombre y recordar el cadáver de ese bebé de ese día siempre hacía que Sheliang se sintiera complicado. 2 meses después, luego de contener la respiración durante tanto tiempo,
Los refugiados de Yongan finalmente volvieron a atacar. En esta batalla, Shelian solo trajo una espada de luz y ni siquiera usó ninguna armadura. No pasaron 2 horas antes de que terminara la batalla. La sangre cubrió el suelo hasta el cielo, y en ese aire lleno de hedor, los restantes guerreros de Yongan abandonaron sus engranajes y corrieron frenéticamente. Antes de que los soldados de Shanle pudieran reaccionar, ya estaban rodeados por innumerables cuerpos muertos, y no quedaba ni un solo enemigo en pie. En cuanto a su Alteza, el príncipe heredero estaba envainando lentamente su espada, ni una mancha en su manga. Pasó un momento hasta que se dieron cuenta de su abrumadora victoria y saltaron, alzando sus espadas al cielo, gritando de alegría. Esa noche, los soldados de Shanle celebraron una fiesta de victoria sobre las torres. Había pasado mucho tiempo desde que los soldados se sintieron aliviados. Los vítores fueron infinitos mientras levantaban sus copas para alabar a Su Alteza el Príncipe Heredero. Sin embargo, Shelian rechazó todo el vino y abandonó la fiesta para ir al borde de una esquina de la torre, para sentir la brisa y la sobriedad. A pesar de que no bebió ni una sola copa de vino, todavía podía sentir su corazón ardiendo, su cara ardiente y sonrojada, y las yemas de sus dedos temblaban ligeramente. Esta fue la primera vez en la vida de Shelian que él había matado, la primera vez, y él había matado a miles, meras hormigas. Esas 2 palabras aparecieron en su mente. Ante su poder, los mortales no eran nada, y no había nadie que pudiera soportar sus ligeros golpes. Era tan fácil robar la vida de otra persona, así como la forma en que ese asistente del palacio había pisoteado a esas hormigas, que mientras balanceaba su espada casi perdió el corazón de la reverencia. Shelian se apoyó contra el muro e inhaló profundamente, sacudiendo la cabeza para sacudirse el ruido, observando distraídamente el destello de chispas en las montañas de lejos. Poco después se acercaron sonidos de 2 pisadas, incluso sin volver la cabeza. Sabía quiénes eran. Shelian preguntó: ¿No van a beber y celebrar un poco? Muchin dijo: ¿Qué hay para celebrar? No es una situación optimista. Al escuchar esto, Shelian se dio la vuelta. ¿Ustedes también se dieron cuenta? Realmente no era una situación optimista. Aunque ganaron esta ronda, en realidad, este ataque fue más fuerte que cualquier ataque anterior de Yongan. No solo aumentaron sus números, sino que también mejoraron significativamente su formación. Armas, administración, habían mejorado significativamente. De hecho, había muchos que estaban equipados con armaduras, aunque aún simples y patéticas, ya tenían la forma de un ejército formal. Sería difícil creer que en realidad fueron echados como don nadie. Muchin se cruzó los brazos y frunció el ceño. Los entornos extremos sin duda harán que uno mejore rápidamente, pero no importa lo difícil que sea la situación, no se puede crear algo de la nada, algo no está bien. Fei Xin fue aún más contundente y dijo claramente: deben haber ganado refuerzos. Shelian asintió. Muchin agregó: yo tampoco creo que ninguno de esos soldados se haya dado cuenta, pero todavía están celebrando solo porque te tienen a su lado y creen que ganarán con seguridad. Shelian no pensó mucho en eso y dijo: es la primera batalla conmigo y ganamos. Está bien dejar que se regocijen un poco. Solo piensa en ello como un estímulo. Fei Xin dudó, pero igual preguntó: Su Alteza, no se ve tan bien. ¿Sigues creando lluvia en Yongan? Sí, respondió Shelian. La desaprobación aparentemente apareció en la cara de Muchin. Disculpe mi franqueza, pero es inútil crear lluvia ahora. Ese es el verdadero agujero sin fondo, Su Alteza. Incluso si la sequía en Yongan puede aliviarse por completo, es probable que la multitud que se encuentra fuera de las murallas de la ciudad todavía no desaparezca. Lo sé, Shelian dijo, pero mi lluvia generadora no tenía la intención de hacer que esas personas retrocedieran. Es para que aquellos que permanecieron en Yongan no mueran de sed.
Este fue mi objetivo original. No cambiará para nada. Fenshin todavía estaba preocupado. ¿Estás bien aguantando? Shelian le dio unas palmaditas en los hombros. No te preocupes. Tengo 8000 templos. Hay suficientes devotos. Por supuesto que estoy bien, pero... Su otra mano rodeó el hombro de Muchin y Shelian suspiró. Gracias a Dios que ustedes dos ayudaron hoy. Gracias por estar a mi lado. Hoy en el campo de batalla, sus dos asistentes sufrieron mucho más que él, sus cuerpos cubiertos de sangre y mugre por todos los asesinatos. No hay necesidad de decir esas cosas, dijo Fenshin. Muchin exprimió vagamente un sonido. Oh, Sherian apretó, acercando a los dos, y dijo con seriedad: no solo por hoy, sino por siempre. Muchas gracias. Espero que la vista de los tres juntos luchando se convierta en un cuento de siglos. Un momento después, Fenshin se echó a reír y Muchin dijo con incredulidad: encontré que siempre logras decir eso con tan descarada confianza. ¿Realmente eres? Él negó con la cabeza. No importa. Los labios de Shelian finalmente se curvaron hacia arriba, pero la sonrisa no duró mucho cuando de repente se congeló. ¿Quién está allí? String. Y la espada de Shelian estaba desenfundada. Agitó su espada y sacó una sombra de la esquina del muro. Esa persona había estado escondida en la esquina durante mucho tiempo, aguantando la respiración, y no había sido notada. Inicialmente, Shelian solo había querido apuntarle al cuello con la punta de su espada para asustarlo, pero ese día había estado matando de forma agresiva en el campo de batalla. Sus brazos aún temblaban y sus manos perdían el control. El simple movimiento fue demasiado poderoso y tiró a esa persona directamente sobre el muro. A la luz de la luna, en el aire, los tres pudieron ver claramente que el uniforme y el equipo de esa persona pertenecían a su ejército y que parecía ser un niño de 15 o 16 años. Un suspiro más tarde cayó hacia abajo. Su forma desapareció debajo. Al ver que esa persona estaba a punto de caer por la pared, Shelian gritó «¡Oh no!» mentalmente y saltó fuera. Su pie se enganchó al borde del muro y su cuerpo se inclinó hacia abajo, y rápidamente extendió su brazo para tirar y logró agarrarse del brazo del otro. El cuerpo de ese joven soldado colgó en el aire y se balanceó varias veces antes de que él mirara hacia arriba. Al tomar prestada la tenue luz de la luna, Shelian vio su rostro y sus ojos se ensancharon un poco. Capítulo 79. Sobre la colina Beisí, el príncipe heredero cae en el nido del demonio. El repentino salto en el aire de Shelian fue ciertamente alarmante, pero sus dos ayudantes estaban más que conscientes de lo capaz que era, y por lo tanto Muchin no se movió, pero Fenshin igual se acercó y lo ayudó a levantarse. Shelian solo usó un poco de fuerza para jalar, y ese joven soldado fue arrastrado. Los dos cayeron con los pies apoyados en la pared de la torre. ¿De qué tropa vienes? ¿Por qué te escondes aquí? Preguntó Shelian. Los brazos y la cabeza de ese joven soldado estaban envueltos en vendas, e incluso había manchas de sangre en ellos, que parecían estar cubiertas de heridas. No era nada extraño. Después de la batalla de hoy, había muchos soldados heridos que estaban envueltos así. Sin embargo, que se escondiera en las sombras sin hacer un sonido era altamente sospechoso. Podría ser un espía de Yon'an. Átalo e interrógalo, dijo Muching. Shelian también lo pensaba, pero la capital real estaba rigurosamente protegida y las posibilidades de que los enemigos se escabulleran eran pocas, a menos que fuera el mismo Lan Yin. Sin embargo, este joven soldado era claramente un niño apenas mayor de edad. Fenshin, sin embargo, estaba desconcertado. Su Alteza, ¿no recuerda a este mocoso? Durante el día de hoy, siguió atacando para pelear frente a ti, en esa formación que estaba delante.
Shelian se sorprendió un poco. Oh, ¿en serio? En medio de los asesinatos durante el día, no tuvo tiempo de darse cuenta de nada más, solo que si alguien levantaba una espada para luchar contra él, se balanceaba para contraatacar. Ni siquiera se molestó con Fenshin y Muchin. Así que, ¿cómo notaría a otros soldados? Fenshin estaba seguro. Recuerdo a este mocoso. Su ataque era bastante agresivo, como si no le importara en absoluto su vida. Al escucharlo, Shelian miró al joven soldado con cuidado. Por alguna razón, ese chico se mantuvo más alto, con los hombros cuadrados y la cabeza levantada, como si estuviera un poco rígido, pero también como si estuviera parado en posición de atención. Muchin comentó: entonces, no debería estar escabulléndose aquí escondido. ¿Quién sabe si está aquí para espiar o escuchar? Incluso si eso fue lo que dijo, igual relajó su guardia. Esto se debió a que la campaña del ejército de Shanley promocionando el ejército de Dios, Santa Cruzada, hubo un gran número de jóvenes que se alistaron para seguir a Shelian, muchos de ellos igualmente jóvenes, y la mayoría eran fieles adoradores, crecieron adorando sus estatuas divinas, escuchando sus historias de valor, y querían acercarse en secreto, aunque solo fuera para echar un vistazo al dios marcial. No era la primera ni la segunda que sucedía, así que no era nada especial. Está bien, fue una falsa alarma, dijo Shelian. Luego se volvió hacia el joven soldado y le dijo calurosamente: debo haberte asustado ahora mismo, lo siento. Sin embargo, ese joven no se veía asustado y solo se enderezaba. Su Alteza. Sin embargo, se detuvo y de repente se movió hacia Shelian. Shelian pensó que quería emboscarlo y se apartó de inmediato para esquivarlo. Su mano alcanzó la espada para golpear. Con su fuerza, solo un golpe y ese chico sin duda moriría en el acto. Pero, justo en ese momento, de repente sintió una ráfaga de aire frío detrás de él. Su mano cambió de rumbo bruscamente y giró para atraparla y atrapó una flecha que apuntaba hacia su espalda. Resulta que el chico corrió para cubrirlo, porque vio un parpadeo de esa flecha volando por el aire. La espalda de Shelian estaba apoyada contra el borde del muro y, después de haber sido atacado desde atrás, no se asustó en lo más mínimo, sino que saltó a la pared para mirar hacia abajo. En los vastos campos que se encontraban ante las puertas de la ciudad, podía ver débilmente la figura solitaria de un hombre que se encontraba en la lejanía, y debido a que vestía ropa de color oscuro y se mezclaba con la noche, era difícil verlo. Fenshin estuvo instantáneamente al lado de Shelian, sacó su arco y disparó. Sin embargo, parecía que el hombre ya había calculado la distancia y estaba fuera de su alcance. Esa flecha que disparó atrajo la atención de Shelian, por lo que lo saludó y luego se volvió rápidamente para irse sin decir una palabra. Cuando la flecha de Fenshin llegó a él, ya era demasiado tarde y solo se clavó detrás de los pies de ese hombre por centímetros. Furioso, Fenshin golpeó la pared y los escombros se derrumbaron. ¿Quién era ese? ¿Quién más podría ser? Lan Yin, gritó Shelian. Los soldados de Shanley también notaron algo extraño y comenzaron a gritar, corriendo, pero por precaución no abrieron las puertas de inmediato para dar caza, y en cambio informaron a los superiores para que dieran instrucciones. Lan Yin saludó con la mano y se fue después de disparar esa flecha, como si viniera especialmente a saludar a Shelian. Muchin frunció el ceño. ¿Por qué vino? ¿Eso fue una declaración? Fenshin dijo enojado: en el frente de la batalla de hoy, Jong-an fue completamente derrotado, y él mismo apenas escapó de las manos de su Alteza, así que, ¿qué puede declarar? Shelian, sin embargo, sintió que la flecha en su mano tenía algo más atado alrededor de ella, y cuando la llevó a la luz del fuego para ver, era un pedazo de tela rasgada que parecía provenir de una túnica de brocado verde. Incluso había rastros de sangre húmeda en la tela, y cuando la desdobló,
Había un garabato de la palabra chi. Shelian inmediatamente agarró esa tela y dijo: ¿Dónde está Chiron? ¿Chiron no está en el palacio? Feng se dirigió a los soldados cercanos. Vayan rápidamente al palacio y confirmen. Los soldados se fueron inmediatamente. Esa tela era, de hecho, un rincón de la manga de la túnica favorita de Chiron, y Lan Yin era conocido por su sigilo, por lo que había una alta posibilidad de que Chiron hubiera sido secuestrado. Las cosas no se pudieron retrasar. Shelian dijo: voy a buscarlo. Al ver que Fengxian regresó, agregó: ustedes dos vigilen las puertas de la ciudad, pero no hagan ningún movimiento. Esto podría ser una trampa. Fengxian se encogió de hombros con su arco en la espalda. ¿No vas a llevar a nadie? Si no hubo ningún ataque importante por parte de Yong'an, Shelian no quería que Shanle desplegara soldados primero. Si Chiron hubiera caído en manos enemigas, Shelian podría traerlo de vuelta, pero si traía una tropa consigo, causaría un gran revuelo, y no sería solo uno o dos muertos. En este momento, Shelian quería minimizar cualquier problema. No, no pueden hacerme nada. Luego empujó la puerta ligeramente y saltó, aterrizando suavemente en el suelo, y se lanzó rápidamente en la dirección en la que Lan Yin se retiró. Después de correr un rato, escuchó pasos detrás de él, y cuando giró la cabeza para mirar, fue a ese joven soldado. Shelian le gritó: No necesito ayuda, vuelve. Ese chico negó con la cabeza. Shelian volvió a intentar: Vuelve, y aceleró, dejando a ese chico muy atrás en un instante, que ya no se le podía ver. Después de correr por 5 o 6 millas, llegó a la cima de una montaña. Esta montaña no era empinada, y era más como una colina, por lo que se llamaba la montaña Peitzi. Según los exploradores, la colina Peitzi estaba cubierta de follaje. En la noche profunda había ruidos extraños alrededor del bosque oscuro, como si hubieran innumerables criaturas observando. Shelian se adentró más en la montaña y buscó con la respiración contenida durante mucho tiempo, hasta que, de repente, vio a lo lejos la forma de una larga figura humana colgada de un árbol. Miró de cerca y gritó: ¡Chirón! De hecho era Chirón. Lo colgaron boca abajo de un árbol, como si lo hubieran golpeado hasta obtener una pulpa y se desmayara, su nariz sangrando hacia abajo, y uno de sus ojos estaba ennegrecido. Shelian desenfundó su espada y cortó esa cuerda. Atrapó al caído Chirón y le abofeteó la cara. Chirón recuperó la conciencia y gritó en el momento en que lo reconoció: ¡Primo príncipe heredero! Shelian solo estaba aflojando su atadura cuando sintió frío detrás de su espalda, e inmediatamente giró su espada hacia atrás. Volvió la cabeza y era Lan Yin, con una espada larga en la mano, lanzándose hacia él. Los dos se enfrentaron un par de veces, y no pasó mucho tiempo antes de que Shelian tirara la espada de Lan Yin. Entonces Shelian le dio una patada en las piernas, haciendo que se tropezara, y llevó la espada a la garganta para terminar la pelea. Sabes que no eres mi igual, deja de pelear. Se enfrentaron más temprano ese mismo día en el campo de batalla, y todos los que cargaron contra Shelian fueron asesinados, excepto Lan Yin, quien aún sobrevivió después de enfrentarse a la espada de Shelian, y arrastró a los heridos. Cualquiera podía ver que Lan Yin era el líder de esos refugiados de Yong'an, y Shelian, que le decía que dejara de luchar, naturalmente tenía un significado más profundo. Mientras ustedes no transgredan, les prometo que los soldados de la capital real no los atacarán. Cojan el agua y las raciones, váyanse. Lan Yin se recostó en el suelo y lo miró fijamente a los ojos. Esa mirada lo hacía sentir incómodo. Él dijo: Su Alteza, ¿cree que lo que está haciendo es correcto? Shelian se congeló. Junto a él, Chiron dijo: ¡Basura! ¿Sabes quién es el primo príncipe heredero? Es un dios del cielo. Si no está en lo correcto, ¿crees que ustedes, los perros traidores, están en lo correcto? Chiron, tranquilo, gritó Shelian.
La pregunta que Langin planteó no la pudo responder. En el fondo sintió que algo no estaba bien con lo que ha hecho, pero este era el mejor curso de acción que podía pensar. Si no protegía a Shanley, la defensa contra la transgresión, ¿podía realmente permitir que los rebeldes de Yon'an asaltaran libremente una y otra vez, incluso invadir la capital real? Si solo uno o dos le atacaran con sus espadas, él podría con solo tocarlas ligeramente golpearlos hasta dejarlos inconscientes para acabar con las cosas, pero en el campo de batalla las espadas eran despiadadas y no había manera de que él pudiera tener la energía para simplemente eliminar a todos. Él solo podía dejar de sentir y atacar con la espada. La pregunta de Langin había despertado esa voz dentro de sí, preguntándole ¿crees que lo que estás haciendo es correcto? Chiron no tuvo este dilema y siguió hablando. ¿Qué dije mal? Primo, ya que estás aquí, apúrate y mata a todos ellos, tercos ladrones. Un grupo de ellos me dio una paliza, y yo solo era una persona. Chiron había sido una figura de arrogancia dominante dentro de la capital real, y naturalmente muchos de los que lo odiaban eran de Yon'an, por lo que ciertamente aprovecharon esta oportunidad para vengarse. Por supuesto, más que muchos de Shanley también lo odiaban. Shelian no tuvo tiempo para él y le dijo a Langin, ¿qué quieres? Si quieres lluvia, lloverá en Yon'an. Si quieres oro, empujaré las estatuas doradas y te las daré. Si quieres comida, yo pensaré en una manera. Solo no empieces una guerra. ¿No podemos resolver esto juntos y encontrar un tercer camino? Shelian soltó esas palabras a pesar de ser él, y Langin podría no entender lo que significaba el tercer camino, pero respondió sin dudarlo. No quiero nada y no necesito nada. Lo único que quiero es que el reino de Shanley deje de existir en este mundo. Necesito que desaparezca. Su tono era plano, pero sus palabras eran frías. Un momento después, Shelian dijo con gravedad, si traes personas para atacar, no podré sentarme y mirar. No tienes ninguna posibilidad de ganar. ¿Debes hacer esto incluso si los de Yon'an que te siguen morirán? Sí, dijo Lan Yin. Su respuesta fue tan tranquila, tan firme, que mientras los nudillos de Shelian se agrietaban, no podía decir nada a cambio. Lan Yin enunció cada palabra. Sé que eres un dios, está bien, incluso si eres un dios, no puedes hacerme parar. Shelian sabía que lo que Lan Yin dijo era verdad, simplemente porque lo que estaba en su tono de voz era más que familiar para él. Era la determinación de alguien impregnado de justicia y rectitud. Cuando le dijo a Yungu, incluso si los cielos dicen que debo morir, su determinación interna era exactamente la misma que la de Lan Yin. En ese preciso momento, las palabras de Lan Yin no fueron diferentes a una proclamación de que continuaría llamando a la interminable gente de Yon'an a continuar atacando sin cesar. Entonces Shelian supo lo que debía hacer. La espada en la mano de Shelian se sostuvo con una mano, pero ahora la agarró con ambas manos. Justo cuando estaba a punto de perforar la garganta de Lan Yin con sus manos temblorosas, de repente se escuchó un sonido extraño detrás de él, y luego una carcajada. Que alguien pudiera aparecer sin sonido y sin previo aviso. Shelian se sobresaltó, y cuando miró hacia atrás sus ojos se agrandaron. Por lo general, aquellos que aparecen en un momento como este tenían más posibilidades de ser soldados enemigos, y tal vez innumerables espadas ya estaban apuntando hacia él, pero no esperaba que detrás de él hubiera una figura tan extraña. Esa persona llevaba un traje funerario blanco mortal. Su rostro tenía una máscara blanca mortal, y esa máscara era extremadamente extraña, con la mitad de la cara llorando, la mitad sonriendo. Estaba sentado en una enredadera colgada entre dos árboles, y ese sonido crujiente vino de él al balancear esa enredadera de un lado a otro como un columpio. Cuando vio a Shelian mirar hacia atrás,
Levantó las manos y lentamente aplaudió, con una carcajada que salía de sus labios, levantando el pelo en la espada de Shelian. ¿Qué eres? Dijo Shelian bruscamente. Usó ¿qué? Porque sus instintos le decían que esa cosa no era humana. Justo en ese momento, Shelian notó repentinamente que la sensación de la espada en sus manos estaba mal, y Chirón gritó al mismo tiempo, y cuando se dio la vuelta para mirar, el suelo delante de él estaba completamente abierto, en una zanja profunda, y Lan Yin, quien yacía en el suelo, estaba siendo tragado por esa brecha. El suelo estaba cerrando rápidamente la boca, y sin pensarlo, Shelian se clavó en el corazón de la tierra. Solo cuando sintió que la punta de su espada solo tocaba el suelo y no perforaba ninguna carne, Shelian se dio cuenta de que había fallado en matar a Lan Yin, pero no podía decir si se sentía arrepentido o aliviado. Justo en ese momento, ese ser vestido de blanco comenzó a cacarear de nuevo, y Shelian levantó su espada y la lanzó hacia él. Ese golpe fue tan rápido como un relámpago, penetrando a través de ese ser, clavándolo en el árbol, y se derrumbó en el suelo sin emitir un solo sonido. Shelian se apresuró a comprobar, pero solo vio un montón de túnicas blancas en el suelo. El que llevaba la túnica había desaparecido en el aire. La aparición y desaparición de ese ser fueron increíblemente peculiares. Shelian estaba en shock y no se atrevió a bajar la guardia. Cogiendo a Chirón del suelo con una mano, dijo Vamos. Sin embargo, Chirón se quejó. No nos vayamos. Primo, prendamos fuego a esta montaña. Primo, hay un grupo de esos Yong'an en esta montaña. Esos radicales burdos que no dejan las puertas de la ciudad se esconden aquí. Prendamos fuego e incineremos este lugar. Shelian lo arrastró con una mano por cierta distancia, sintiendo el aura demoníaca alrededor de ellos cada vez más pesada, como si innumerables ojos los estuvieran mirando. Él dijo ¿No viste lo extraño que era ese ser justo ahora? No debemos quedarnos. ¿Y qué? Chiron dijo Eres un dios. ¿No tienes miedo de esos pequeños demonios? Si se atreven a obstruirte, entonces mátalos. Volvamos primero, dijo Shelian. Al escuchar que Shelian no le estaba prestando atención y que no iba a incendiar la montaña, los ojos de Chirón se hincharon. ¿Por qué? Esas personas me pegaron hasta la médula y quieren antagonizarnos. ¿Lo escuchaste? Él dice que quiere aniquilar a Shanlé. Quiere aniquilar nuestro reino. ¿Por qué no los matas a todos como lo hiciste hoy en el campo de batalla? Shelian inhaló y gritó enojado. ¿Por qué solo piensas en matar, matar, matar en tu cabeza? Los soldados y los civiles son diferentes. Chiron respondió. ¿Cuál es la diferencia? ¿No son todas personas? ¿Matar a cualquiera de ellos no es lo mismo? Era como si apuñalara a Shelian donde dolía, y una expresión de ira se acumuló. ¡Tú! Justo en ese momento, sintió que algo se apretaba alrededor de su tobillo, y cuando miró hacia abajo, una mano hinchada se asomó entre los arbustos y agarró su bota. Al mismo tiempo, se escucharon innumerables ruidos que caían delante de ellos, y varias formas humanas cayeron de los árboles como la lluvia, paralizados en el suelo, incapaces de levantarse. A pesar de que tenían la forma de seres humanos, eran débiles, como innumerables gusanos de carne gigantes que se retorcían lentamente hacia ellos. Chiron gritó de miedo. ¿Quiénes son? Shelian cortó esa mano con su espada y dijo con gravedad No son personas, son Venus. En el pasado, Shelian nunca había oído hablar de su aparición en ninguna de las montañas cercanas de la capital real, e incluso si hubiera algún tipo de monstruos o demonios, generalmente los exterminaban rápidamente los cultivadores del sagrado pabellón real, lo que significaba que estos Venus fueron soltados intencionalmente por alguien. Shelian nunca había esperado que esta guerra involucrara algo inhumano. Recordando lo ocurrido, creía cada vez más que esas cosas estaban aliadas con la Yin y que el secuestro de Cherón no era más que para traerlo.
Sin embargo, no tenía tiempo para pensar en el momento. Cada vez que agitaba su espada, podía cortar de 7 a 8 Venus por la mitad, pero cuando aparecen, generalmente vienen en manada. Efectivamente, a su alrededor, los arbustos y los árboles empezaron a susurrar, agitándose cada vez más y más formas borrosas y carnosas salieron, dirigiéndose hacia Shelian sin cesar. Podía matar a 10 con un solo golpe, pero 20 los reemplazarían. Justo cuando Shelian golpeaba interminablemente, un vino en un árbol se estrechó hacia la espalda de Shelian y saltó para luchar. Inesperadamente, antes de que se acercara, fue cortado por un destello de una llamarada. Chiron no tenía armas sobre él, por lo que no pudo haber sido él. Shelian se volvió para mirar y vio que el que tenía una espada era ese joven soldado. Shelian lo dejó atrás junto a las puertas de la ciudad, pero en realidad lo siguió y lo encontró. Ese chico llevaba una espada desgastada y derribó una serie de Venus muy eficazmente. Esas cosas se arrastraron y emitieron un flujo corporal espeso y pegajoso, y Chiron estaba llorando por lo repugnante que era. Pisó la cabeza de uno que parecía débil y notó que la criatura no era exactamente aterradora, y dijo abatido: ¿Entonces no son tan impresionantes? Sin embargo, poco sabía. Los vinos suelen aparecer junto a males más violentos y crueles. Shelian se mordió los labios y se hirió la piel, usando 2 dedos en su mano derecha para sumergir la sangre. Luego la manchó en su hoja. Después metió la espada en las manos de Chiron. Ustedes dos, tomen esta espada y váyanse. Nada se atreverá a acercarse. No vuelvan aunque escuchen algo. Recuerden, no miren atrás. Chiron protestó. Primo, yo. Shelian lo interrumpió. Los poderosos están justo detrás de ellos. No podré cuidarte una vez que aparezcan. Es mejor si regresas e informas. Chiron dejó de hablar y corrió frenéticamente con la espada. La espada sagrada en sus manos tenía la esencia de la divinidad de Shelian y, a lo largo del camino, ningún Venus u otro mal se atrevían a acercarse. Su camino estaba libre y desapareció rápidamente. Sin embargo, ese joven soldado aún no, y el propio Chiron ya se había ido. Shelian no tenía otra espada de protección sagrada para darle, y solo podía usar sus palmas para disparar golpes espirituales, creando explosiones. Ese chico también cooperó vigorosamente, y después de una hora todos los Venus fueron exterminados. Un suelo lleno de fluidos pegajosos y cadáveres. El hedor era sofocante. Después de asegurarse de que ni un solo Venus escapara, Shelian calmó el aliento y se dio la vuelta, hablando con ese chico. Eres bastante bueno con la espada. Ese chico agarró su espada con más fuerza, y aunque estaba resoplando al principio, instantáneamente se puso de nuevo en atención. Sí, sí, señor. No te estoy dando órdenes. ¿Por qué dices sí, señor? Shelian dijo. Cuando te ordené que regresaras antes, ¿por qué no dijiste sí, señor? Sí, señor, respondió ese muchacho, pero luego se dio cuenta de que su respuesta era extraña y se mantuvo aún más rígido. Shelian negó con la cabeza, reflexionó, y de repente sus labios se curvaron hacia arriba. Pero estás mejor preparado para un sable. Capítulo 80. Tierra del afecto. Cuerpo de oro presionado contra el deseo. Parte 1. Ese chico fue sorprendido porque Shelian recordó los golpes y movimientos de ese chico cuando mató a esos Venus y casualmente presumió algunas maniobras. Nunca has usado un sable, ¿verdad? Usas una espada, pero la espada es engañosa. Aunque es extremadamente rápida y agresiva, todavía es bastante estricta, difícil de extender. Si nunca ha usado un sable, inténtelo la próxima vez. Creo que podría ser aún más fuerte con eso. Si alguna vez Shelian vio a alguien con una habilidad notable en las artes marciales, no podría dejar de querer acercarse y hablar. No era una crítica de ningún tipo,
estaba realmente muy interesado y quería intercambiar ideas. Debido a que poseía una rica experiencia en artes marciales, muchas veces no tenía que pensar. Solo una mirada y él podría darse cuenta de los detalles, incluso si él no pudiera aplicar porque lo que era, aún sentiría que debe ser así. Por lo general, por respeto a su estado, la gente escuchaba, pero había muy pocos que realmente prestaban atención. Sin embargo, ese chico escuchó atentamente, engulló sus sugerencias y miraba la espada en su mano de vez en cuando. Shelian divagó unas pocas palabras antes de que repentinamente se escucharan más ruidos desde el interior como si algo se estuviera arrastrando rápidamente, y Shelian inmediatamente recordó que todavía estaban en peligro, y realmente no era el momento ni el lugar para emocionarse. De inmediato volvió a ponerse serio. ¿Quién sabe si podría haber más maldad en esta montaña? Este lugar necesita una limpieza. Ese chico asintió vigorosamente y le entregó esa espada de acero a Shelian con ambas manos. Shelian negó con la cabeza. Solo defiéndete. No te fuiste antes y ahora no hay manera de que te vayas. Haré todo lo posible para protegerte, pero mantente alerta. Justo en ese momento, los arbustos crujieron y algo saltó bruscamente. Shelian agitó su muñeca para disparar una ráfaga de su palma y este golpeó rápidamente. Un grito terrible y esa cosa dejó de moverse. Había un fuerte hedor a sangre y Shelian estaba desconcertado. Si se trataba de un vino, entonces, después de haber explotado, filtraría fluidos corporales pegajosos y esa viscosidad era tal que el olor a sangre generalmente no se emitiría, por lo que se acercó a comprobar, haciendo a un lado los arbustos. De hecho, había un gran vino en el suelo, esparcido en varios pedazos de la explosión, pero ese hedor de sangre no provenía de él, sino de algo en su boca. Era un trozo de piel, una cabeza humana con largos pelos todavía pegados. Los Venus eran carroñeros que buscaban restos, y por su aspecto un humano había sido asesinado. Dejó pequeñas gotas de sangre en su camino entre los arbustos, y Shelian lo siguió de inmediato y ese joven soldado lo siguió de cerca. Cuanto más caminaba, más gruesas se volvían las manchas de sangre y más fuerte el hedor. Pronto escucharon gritos que sonaban débiles e impotentes. Ese pequeño soldado levantó su espada y corrió frente a Shelian para protegerlo, pero Shelian lo empujó hacia atrás, pasando por un campo de arbustos de flores. Una cueva semigrande apareció ante ellos. Esa cueva probablemente era el lugar de descanso de algunos transeúntes, pero ahora los cadáveres tapizaban el suelo y de 20 a 30 Venus estaban trepando sobre esos cadáveres, masticando hasta el contenido de su corazón. También había varios de ellos rodeando a una joven. Esa joven mujer parecía sentir dolor. Sus tripas se abrían, sus entrañas se derramaban por todas partes, pero ella todavía estaba viva. Parecía que podría haberse estado vistiendo. Una flor roja brillante estaba en el pelo. La sangre fresca complementó esa flor carmesí y la imagen parecía particularmente cruel. Esos Venus estaban lamiendo sus órganos frescos, listos para masticar, pero al escuchar los sonidos de alguien que se acercaba, todos se giraron para mirar y atacar en su dirección. Shelian lanzó un golpe de su palma sin parpadear y los mató a todos antes de revisar los cadáveres inmediatamente después. Entre los cadáveres estaban hombres y mujeres, viejos y jóvenes, con el rostro pálido y su atuendo simple. Sin duda, eran civiles de Yon'an, y Shelian no pudo evitar sorprenderse. Había pensado que la aparición repentina de monstruos y demonios era provocada por ese extraño ser vestido de blanco. Ese ser vestido de blanco salvó a Lan Yin, así que deben ser aliados. Pero entonces, ¿cómo es que esos Venus se daban un festín con esos civiles de Yon'an? Las criaturas no humanas nunca formarían un pacto con los humanos sin ninguna razón. Entonces, ¿esto significaba que esta era la condición que Lan Yin aceptó para la alianza? ¿Fueron las vidas de sus seguidores sus fichas de negociación?
Esa joven estaba llena de dolor y terror. La sangre brotaba de sus labios y sollozaba. No me mates, no hice nada malo, no me mates. A pesar de sí mismo, Shelian recordó a esa familia de tres que murió debajo de las murallas de la ciudad. ¿Y qué pecados habían cometido? Se arrodilló y se inclinó, se acercó y habló con voz suave y calmada. No te asustes, no hay nada que temer. Estamos aquí para salvarte. Sin embargo, ese pequeño soldado apuntó con su espada a la joven. Su Alteza, tenga cuidado. Ella podría ser un espíritu maligno de las montañas profundas. Por supuesto, Shelian sabía que era una gran posibilidad, pero después de mucha consideración, todavía sentía que no podía dejarla sola, por lo que siempre que fuera prudente debería estar bien. Sintió el pulso de esa joven, revisó la palma y los dedos en busca de huellas, e instantáneamente confirmó que ella era realmente una humana, y nunca había practicado artes marciales. Con los brazos flojos y sin poder, inmediatamente comenzó a tratarla. Sacó una botella de medicina de su manga, abrió el corcho y un humo blanco y débil se impregnó lentamente. Su olor era fragante. Esa medicina podría frenar temporalmente cualquier veneno y es increíblemente eficaz contra las heridas. Xie Liang no fue tacaño con la santa cura y agotó toda la botella con ella. ¿Te sientes mejor? Las heridas de esa joven eran pesadas y terribles de ver, pero después de oler ese humo, algo de sangre regresó a su rostro y ella sintió débilmente con la cabeza. ¿Eres de Yunnan? ¿Cómo sucedió esto? Preguntó Shelian. Las lágrimas rodaron por el rostro de esa joven. Yo soy. Tampoco sé cómo llegó a ser esto. Todo solía estar bien. Pero de repente mi padre murió, mi hermano también murió. Shelian le dio una palmadita en los hombros. ¿Quién es el asesino que los mató o qué los mató? Esa joven mujer sollozó. El asesino que los mató fue... Era... eras tú. En la última palabra, su rostro de repente se volvió feroz. Sus dos ojos brillaron y se hincharon. Abrió los brazos y se abalanzó, agarrando a Shelian en su abrazo. Ese joven soldado siempre había estado de pie, en alta alerta, y reaccionó extremadamente rápido. Inmediatamente perforó su corazón con su espada. Esa joven ya estaba gravemente herida, y después de ser apuñalada, su muerte debería haber sido una cosa segura. Sin embargo, comenzó a reír a carcajadas de alegría, aferrándose a Shelian firmemente, negándose a dejarlo ir, y se mantuvo en esa posición hasta que ella dejó de respirar. Se aferró con tanta fuerza que el joven soldado se esforzó por sacar su cadáver. Preguntó ansiosamente: Alteza, ¿está bien? Shelian había pensado que la joven iba a emboscarlo como un último esfuerzo. Sin embargo, ella no tenía armas sobre ella. Ella ni siquiera le mordió ni rasguñó. Solo se aferró a él con fuerza, como si eso fuera suficiente. Imparable incluso después de la muerte. Confundido, respondió: Estoy bien, yo. Se desvaneció cuando un repentino mareo lo asaltó burlonamente. Ese pequeño soldado ensanchó su único ojo brillante. ¿Alteza? Era como si las entrañas de Shelian estuvieran en llamas. Él no podía hablar, no quería hablar y tampoco quería escuchar a nadie hablar. Sacudió la cabeza y levantó la mano, sin hablar. A su alrededor se oyó el sonido de una mujer riendo. «Jejejejejeje, jejejejejeje». Los dos se dieron cuenta de que no había una tercera persona alrededor. Esa risa venía de esa flor brillante. Shelian comprendió al instante que había caído en una trampa. Tierra del afecto. Esta tierra de afecto no era esa tierra del afecto. La tierra del afecto era una flor demonio que amaba juntarse y chupar para deleitarse con la esencia de los hombres, viviendo de su sangre. Su fragancia no era nada buena, y Shelian advirtió de inmediato: Cúbrete la boca y la nariz fuertemente. No respires la fragancia de esa flor. Ese joven soldado ya tenía vendas envueltas de manera segura alrededor de su cara y tenía una capa de filtro, por lo que no respiró ningún olor.
Al escuchar a Shelian, apretó sus vendajes, pero luego se dio cuenta de que Shelian no tenía nada con que cubrirse, así que arrancó un pedazo de la parte más limpia de su manga. La frotó con fuerza, la palmeó hasta que estuvo más limpio y se la pasó con ambas manos. Sin embargo, Shelian dijo: no es necesario, es demasiado tarde. Cuando fue a ayudar a esa joven, él pudo haber estado alerta, pero no se protegió contra el olor y fue aprisionado muy cerca, sin saber que la flor que tenía en el cabello era una flor de tierra de afecto. Antes de morir, se aferró firmemente a Shelian, asegurándose de que no fallaría. Esto significaba que Shelian ya había inhalado, sin saberlo, muchos bocados de esa efectiva fragancia, verdaderamente refrescando el espíritu. Una vez que la fragancia entrara en el cuerpo, los hombres se volverían impetuosos. Entumecimiento para empezar, luego manía. En ese momento, el cuerpo entero de Shelian ya estaba sin energías, como si todos sus nervios hubieran sido removidos. Una vez que el entumecimiento pasara, se convertiría en un barril de explosivos. Si ese extraño ser de ropas blancas apareciera una vez más, Shelian realmente no sabía si sería capaz de enfrentarlo, y tampoco podría estar seguro de su poder tampoco. Su primera reacción fue alcanzar su botella de medicina, pero luego se dio cuenta de que la botella se vació para ayudar a tratar a esa joven. Sin embargo, al final, la persona todavía no sobrevivió. Miró al cadáver a su lado. Esa joven tenía una sonrisa feliz, como si estuviera sinceramente contenta de hundir al enemigo en una trampa antes de la muerte y finalmente pudiera pasar en paz para ver a su familia. Shelian solo podía culpar a esa escena sangrienta que suavizaba la peligrosa sombra de esa flor y el hedor de la sangre que aligeraba la extraña fragancia de las flores. Nunca se había imaginado que en el rostro de una joven que apenas estaba en los inicios de la adolescencia pudiera haber tanto resentimiento, que pudiera cometer un acto tan extremo. A su alrededor, los demonios de flores explotaban de emoción, murmurando: «Él tomó el cebo, atrápenlo. Es realmente Su Alteza el Príncipe Heredero. Es él. Es tan guapo. Mi raíz no puede contenerse más tiempo. Va a salir del suelo». Ese joven soldado agitó su espada para cortar, abriendo un campo de arbustos de flores, pero esos tallos eran ágiles y esa espada estaba desgastada. Después de un golpe se volvió inútil. Esos demonios de flores se balanceaban de un lado a otro, chillando: «¡Ah! El arbusto de ese pequeño joven Coco ni siquiera ha crecido todavía. Pero eres tan feroz. Estoy a punto de florecer. ¿Cómo me pagarás?». El ojo de ese joven soldado brillaba de rabia. «Estás muerto. Los quemaré a todos hasta la muerte». Las hojas verdes de los demonios de flores posadas en los tallos gritaban: «¡Qué miedo! No te provocamos. ¿Por qué estás tan enojado?». Shelian también habló: «No los quemes. Son demonios. Si les prendes fuego, emitirán gas venenoso. Tampoco puedes sacarlos de sus raíces». Ese chico de inmediato dejó caer las manos que estaban listas para arrancar, y Shelian explicó débilmente: «Hay espinas venenosas en todos los tallos». La flor de los demonios coqueteaba: «Dios mío, Su Alteza es tan dulce. Gracias por protegernos. Espere, vamos a dar frutos pronto. Definitivamente cuidaremos de usted. Jijijijiji». Los hombres que cultivan la abstinencia desde el nacimiento son tan difíciles de conseguir. Incluso si tu poder bajara a un nivel, si te quitamos tu virginidad, no hay otra manera. Lo siento. Jejejeje. Los pétalos de la flor de la tierra del afecto se frotaban unos contra otros, riendo frenéticamente. Sus intenciones perversas y ambrosiacas eran más que obvias. Ese joven soldado estaba desconcertado. No entendía del todo el significado de abstinencia, quitar la virginidad o nivel, pero aún podía decir que no significaba nada bueno, por lo que continuó blandiendo su espada con locura, cortando las flores, rugiendo de rabia.
tratando desesperadamente de tapar el sonido de esa risa burlona, no queriendo que Shelian escuche. Shelian, por otro lado, estaba haciendo crujir sus nudillos. Así que eso fue todo. Así que todo lo que ocurrió esta noche fue realmente diseñado especialmente para tratar con él. El secuestro de Chiron significaba que contaban con el orgullo y la consideración que poseía, como el dios marcial de Shanle, de que seguramente elegiría perseguirlo solo, minimizando la situación. Y esa joven gravemente herida estaba destinada a agotar su medicina, dejándolo sin poder para aliviarse. La cooperación entre los humanos y demonios estaba destinada a llevarlo a este punto. El método de cultivo de Shelian realmente requería un cuerpo de pureza. Los seguidores que adoraban a los cultivadores ascendidos que practicaban esta corriente estaban firmemente convencidos de que la trascendencia de sus dioses, que estaban intactos por los deseos terrenales. Por lo tanto, si no pudieran proteger su pureza, sus seguidores sin duda colapsarían, devastando sus poderes, aunque no sería serio hasta el punto de volver a ser un hombre mortal. Después de alcanzar la divinidad, aún existía la posibilidad de redención después de muchos años de cultivación. En ese momento, no hay manera, no hay tiempo para que él se siente para cultivar a puertas cerradas durante años. La ley de pureza era estricto en el sagrado pabellón real, y Shelian se destacó como el número uno en la defensa de esas reglas. Nunca rompió ni quebrantó ninguna de ellas, ni se creyó tan firmemente como una roca de acero. Ni siquiera los vendavales podrían hacer ondear el agua en su corazón. Pasó por muchas pruebas, completándolas perfectamente cada vez. Sin embargo, incluso si su corazón estaba tan quieto como el agua, todavía era joven y se enojaba fácilmente, con un pequeño y joven soldado justo a su lado, escuchando a esos demonios de Flor, parloteando descaradamente depravadas palabras sobre él, junto con esa fragancia persistente que hacía hervir su sangre, que su mente sea tempestuosa. Shelian no podía evitar avergonzarse, su rostro se enrojeció, pero no importa qué hiciera, él simplemente no podía pararse. Todavía podría de alguna manera aguantar por el momento, pero si esa tierra del afecto realmente diera sus frutos, entonces sería muy problemático. Por supuesto, el mejor curso de acción era regresar a la capital real de inmediato y hacer que Fengxin y Muqing lo protejan, pero las piernas de Shelian estaban flojas, apenas podían mantenerse en pie. Sin ninguna otra forma, llamó al pequeño soldado con voz tensa. Tú, ven aquí. Capítulo 81. Tierra del afecto, cuerpo de oro presionado contra el deseo, parte 2. Al escucharlo, la espada de ese joven soldado se sacudió y se congeló. Se dio la vuelta dudando, pero no se atrevió a ir. La situación en cuestión no permitía perder el tiempo, y al ver su vacilación, el mal genio creció en el pecho de Shelian, pero lo obligó a bajar. No te asustes, no te haré nada. Ven aquí rápido. Por fin, ese chico se movió, corrió cerca del costado de Shelian, pero se detuvo abruptamente a 2 pies de distancia. Shelian contuvo el aliento en silencio y extendió su mano hacia él. Ayúdame a levantarme, llévame. Ese joven soldado tomó muy cuidadosamente esa mano y la agarró. Era como si un hombre al borde de la muerte finalmente hubiera encontrado a alguien en quien confiar, y en un instante todo el cuerpo de Shelian se aflojó y se desplomó sobre este chico, sumergido profundamente en la fragancia. Su temperatura corporal era alta, su cuerpo ardía. Sin embargo, de alguna manera las manos de ese chico estaban igual de calientes y hubo incluso un ligero temblor. Shelian se apoyó un poco en él, ahorró algo de energía, luego inhaló y se obligó a ponerse de pie. No quería que alguien más pequeño que él lo apoyara por completo, pero con su ayuda caminaron agonizantemente por unos pocos pasos. Esos demonios florales lo llamaron cuando los vieron moverse. No, Su Alteza, no nos deje.
Él lo está esperando en el camino, así que, si sale de aquí, se encontrará con él. ¿Él? ¿Quién es él? Shelian exigió. Hablando de esa persona, incluso la tierra del afecto estaba un poco aterrorizado, y después de algunas vacilaciones, murmuraron: Él es él. Todas las flores se saludaron con la cabeza. Él es él el que nos trajo aquí. Incluso si no se atrevían a hablar del nombre o la identidad de esa persona, esa máscara de mitad sonrisa, mitad llanto, apareció inmediatamente en la mente de Shelian. Entonces, lo que están diciendo es que si vuelvo ahora, el que los plantó a todos me cazará a mitad de camino, pero si me quedo aquí, no vendrá, ¿correcto? Los demonios de las flores estaban contentos y asintieron ruidosamente con la cabeza. La furia estalló en llamas en el corazón de Shelian. Atraparlo sin matarlo en esta odiosa situación. ¿Estaban jugando con él? ¿Por qué no simplemente luchar hasta la muerte? Se calmó y controló su irritación. Parecía que la otra parte no tenía intención de enfrentarlo de frente y solo quería dañar su poder espiritual, hacerlo caer en el nivel y perder seguidores. Es posible que los demonios de las flores no digan la verdad, pero incluso si decían mentiras, si lo pensaba, aunque este chico podría apoyarlo o cargarlo sobre su espalda, es posible que no puedan regresar con seguridad. Si la otra parte les arrojara a propósito algunas mujeres a la mitad del camino, la situación podría empeorar o ser más incómoda. Después de algunas consideraciones, Shelian exhaló un suspiro febril y cerró los ojos. Llévame a la cueva de allí. Ese joven soldado siguió sus instrucciones y lo ayudó a cruzar ese terreno lleno de cadáveres. Cuando llegaron ante la cueva, Shelian dijo en voz baja: «Detente». Ese pequeño soldado se detuvo, incluso levantó su mano. Shelian sacudió sin control. «¿Dónde está tu espada?». Ese chico lo apoyó con su brazo izquierdo y liberó el derecho para sacar su espada. Shelian extendió la mano, subió las mangas y reveló una pequeña parte de su brazo. Bajo la luz de la luna blanca, era suave y pálido como el jade más suave. La respiración de ese chico se detuvo de repente, pero Shelian no se dio cuenta y ordenó, aún en voz baja: «Apuñálame». La mano que sostenía la espada desgastada cayó inmediatamente. Shelian le preguntó: «No te preocupes, solo apuñala y apuñala profundamente. Necesito dibujar un hechizo. No hay otros dispositivos espirituales a la mano, por lo que necesita ver sangre». Sin embargo, ese joven soldado protestó: «Su Alteza, por favor, use mi sangre». Y él levantó su propio brazo y lo tajó sin esperar. Shelian dijo apresuradamente: «No es necesario, tu sangre». Pero sus palabras no llegaron a tiempo. Ya había aparecido una herida profunda en el brazo de ese chico. Sangre fresca brotaba de él. Shelian suspiró. «Ah, tú, no te preocupes». La sangre de Shelian era un tesoro sagrado invaluable. Entonces, ¿cómo podría compararse la sangre de un mortal? Pero viendo lo sincero que era este pequeño soldado, no podía soportar decirle que lo que había hecho no tenía sentido. En su lugar, dijo: «Gracias, pero todavía necesitamos algo de mi sangre como catalizador». Por lo tanto, Shelian tomó esa espada y, con sus manos temblorosas, le tomó varios intentos antes de apuñalar con éxito en el centro de su brazo. La sangre sagrada carmesí corría por su brazo blanco y goteaba en 2 líneas curvas delante de la cueva, dibujando 2 barreras. Shelian también se preocupó de mezclar algo de sangre de ese niño, y después de completar la matriz, el mareo se hizo más fuerte. «Entremos». Estaba oscuro dentro de la cueva, y ese chico sacó una pequeña antorcha de dentro de su túnica, la encendió y la luz del fuego iluminó sus alrededores con una luz intensa. La cara de ese joven soldado estaba escondida detrás de las vendas, cubriéndolo completamente, pero la incomodidad de Shelian estaba abierta para que todos lo vieran. Su sudor frío pegajoso
su cuerpo despeinado, sus labios estaban rojos e hinchados. Era por el corte creado cuando se mordió los labios para santificar antes su propia espada. La luz del fuego apuñaló los ojos de Shelian, hiriéndolos, y las olas de calor también lo estaban torturando, por lo que Shelian exigió de inmediato: «No enciendas el fuego, apágalo». Ese chico inmediatamente tiró la pequeña antorcha al suelo y dio un paso para apagarla, y se hundió en la oscuridad una vez más. Después de ser ayudado a entrar en la cueva, Shelian se sentó y se puso en una posición meditativa. Un momento después, él habló con tristeza: «Tengo una misión para ti, ¿puedes hacerlo?». Ese chico cayó al suelo de rodillas. «Estoy dispuesto a arriesgar mi vida para cumplir mi deber». Shelian reprimió dolorosamente su respiración pesada y dijo con una calma forzada: «Dibujé 2 círculos de barreras frente a la cueva. La barrera exterior para asegurar que nada fuera entre. La barrera interior es para evitar que alguien de adentro salga». Jadeó duramente por el aire en silencio y continuó: «Hay suficiente espacio entre las 2 barreras para una persona. Quédate allí y vigila la entrada de la cueva. No importa lo que escuches afuera, no salgas. Misma lógica, no vengas, no importa qué sonidos escuches de mí». Ese chico estaba un poco perplejo. «Su Alteza, ¿se quedará aquí solo?». «Sí», Shelian dijo. «No sé lo que haré. En cualquier caso, no puedes venir sin importar nada». Bajo las circunstancias, Shelian no podía irse, sino esperar por refuerzos. Chiron probablemente todavía estaba tropezando por el camino, y solo el viaje de regreso a la capital real tomaría un largo tiempo. ¿Quién sabe cuándo vendrían los refuerzos? Solo pudo sellar esta pequeña área temporalmente, poner barreras y encontrar una manera de tratar esa fragancia. Él raspó. Las frutas nacidas de los demonios de flores son poderosamente tentadoras. Es muy probable que maduren pronto. En ese momento, la fragancia en el aire surgió repentinamente, cortando sus palabras. Esa suave y afectuosa esencia llenó el aire del suelo al cielo, y los demonios de las flores dejaron escapar una carcajada extática, delicada, exagerada y fuerte. «¡Mi raíz! ¡Mi raíz está dura! ¡Los frutos han madurado!». Al oler esa fragancia extremadamente dulce, Shelian podía sentir su corazón latir más rápido y la sangre se precipitó a su cerebro. Él apretó los dientes. «Apúrate y vete, no inhales ese olor, y si se acercan, no tengas miedo. Nada puede cruzar esa línea de sangre, pero mientras tus pies permanezcan dentro de la barrera, puedes golpearlos con tu espada». Ese chico miró hacia afuera, asintió con convicción y salió corriendo con la espada en la mano, colocándose entre las 2 líneas de sangre a la entrada de la cueva. Fuera de la cueva, en ese campo de cadáveres, arbustos de flores crecían vívidamente de colores. Aquel campo de brezo temblaba, como si algo debajo estuviera a punto de romper el suelo. Pronto hubo algo que estalló. Era la cabeza de una mujer. La cabeza de esa mujer brotó de debajo del suelo, respiró el aire fresco sobre el suelo y pareció embriagarse de alegría. Sus ojos se cerraron en líneas de media luna. Siguiendo inmediatamente después, había un hombro redondo y liso, y luego un brazo entero se arrastró hacia afuera. Los frutos de la tierra del afecto se formaron bajo los pelillos de sus raíces. Cuando sus frutos maduran, se transforman en diversas formas de mujeres. Había llegado el momento de maduración, e innumerables mujeres desnudas salieron de la tierra. Levantaron sus brazos para arrancar esas brillantes flores rojas de sus cabezas y se bañaron bajo la luz de la luna, estirando sus extremidades hasta donde les plazca. Fueron esas pequeñas flores las que emitieron ese olor fragante, pero ahora las que secretaban ese olor dulce eran esas mujeres encantadoras. Dieron palmaditas al lodo restante en sus cuerpos,
Se arreglaron el cabello y caminaron hacia la cueva, riendo seductoramente. Su Alteza, estamos yendo. Esa dulce fragancia también llenó sofocantemente el interior de la cueva, y Shellian se sentó en posición de loto, con los ojos cerrados, cantando mentalmente el Sutra de la Ética. Sin embargo, tenía poco uso. Esos demonios de flores lo llamaron sinvergüenza, canturreando un lenguaje familiar como bebé, cariño, coco, didi, todo tipo de nombres, perturbando su mente, por lo que Shellian cambió a recitar en voz alta. 5 sentidos causaron ceguera, 5 sonidos causan la sordera. Las casas al galope causan locura, los bienes raros causan obstrucciones, calma sobre la impaciencia, frialdad sobre el calor. El silencio es la última virtud. Los que son amables recibirán amabilidad, los que son desagradables recibirán la crueldad. Shellian no se había percatado en absoluto que el sutra, que había memorizado sin falta, fue recitado incorrectamente. Fuera de la cueva, los demonios de las flores aplaudieron y se rieron burlonamente. Mi querido príncipe heredero, mi amor, mi alteza, no eres un monje. ¿Por qué estás recitando sutras? De repente se escucharon gritos por todas partes y sonaba como si el joven soldado, sin una sola palabra, se volvió violentamente agresivo, cortando y golpeando con locura, ahuyentando a esos demonios de flores mientras gritaban ¡Asesinato! Algunos gritaron desde lejos ¡Tú minúscula rata maldita! ¡Minúsculo destructor de belleza! No hay nada de afecto en tu corazón. ¡Qué miedo, miedo! ¡Tan cruel a tal edad! ¡Imagínate de adulto! Esos demonios florales intentaron ingresar a la cueva como bestias hambrientas, pero simplemente no podían entrar. No se dieron cuenta de la distribución de sangre en el suelo y pensaron que todo el bloqueo fue causado por ese chico. Después de un poco de discusión, se reunieron no muy lejos y lo llamaron. Pequeño Coco, ¿por qué debes bloquearnos para que no entremos? No es que hagamos algo malo, solo queremos pasar un buen rato con su Alteza. Sé bueno, pequeño soldado, y no nos impidas pasar un buen rato con su Alteza. Ese pequeño Didi es tan malo, una pena que sea tan joven, demasiado tierno. Probablemente ni siquiera sabe lo que significa pasar un buen rato. Los demonios de la flor cayeron sobre otra ronda de risitas burlonas, y Shellian parpadeó un poco para ver la entrada de la cueva, donde estaba esa sombra negra, de ese chico que, con una espada en la mano, estaba decidido a nunca moverse, incluso en la muerte. De repente, uno de los demonios de las flores dijo: Yo digo, pequeño Coco, no te pegues allí como una asta dura. ¿Qué estás planeando? ¿Por qué no vienes conmigo para divertirte un poco? ¿Qué tipo te apetece? ¿Te gusta mi tipo? Ese joven soldado igual no respondía, y esos demonios floridos pensaron que para entrar en la cueva debían derrotarlo. Así que todos sacaron sus trucos, haciendo mimos. ¿Qué hay de mí? ¿Qué tal esto? ¿Te apetece mi tipo? Mírame, ¿te gusta esto? Sin embargo, desde el coqueteo al principio, pasando a las quejas y luego a las maldiciones al final, ese chico todavía solo los ignoraba si estaban lejos y los golpeaba si estaban cerca. Shellian sabía que antes de que la tierra del afecto emergiera del suelo, podían cambiar sus propias formas a voluntad. Quería advertir al chico, pero debido a su difícil situación actual, no se atrevería a abrir la boca. Finalmente, por fin, cuando esas oleadas de calor pasaron, él jadeó: No los mires. El solo luchar contra la sangre caliente que se precipitaba hasta su cabeza ya lo había agotado, por lo que la voz de Shellian era terriblemente suave y baja, pero ese joven soldado lo escuchó instantáneamente y gritó su respuesta. Sí, señor, Su Alteza. ¿Cómo está usted? Estoy bien, Shellian dijo.
Si las cosas se ponen muy difíciles, cierra los ojos, sella tu nariz y boca. Ese joven soldado no tuvo la oportunidad de responder cuando otro demonio de la flor se echó a reír. Lo sé, pequeño, apuesto a que tu favorito debe verse así. Sonaba como si hubiera surgido otra nueva tierra del afecto. Hubo un repentino silencio muerto que cubría la cueva. Ese joven soldado también parecía haber dejado de respirar. Al segundo siguiente, las olas de risas de esos demonios de flores surgieron contra Shelian y lo ahogaron. Ellos aplaudieron y gritaron: ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué jugada! ¡Qué jugada! Dios mío, ¿cómo se te ocurrió esto? Es el mejor. ¡Ja, ja, 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 ja! Mira, ese mocoso está completamente pasmado. Apuesto a que es así. Debe ser así. Y aquí pensé que ese mocoso de mierda era una roca. ¿Quién hubiera sabido que estábamos equivocados? Tales huevos a tal edad. Tú ganas. Nosotros no somos nada. ¿Qué te parece, pequeño? Ven rápido y disfruta de esta dulce y deliciosa vista. No habrá otra tienda que sirva este plato si abandonas esta tierra. Si no aprovechas tu oportunidad ahora, incluso si sueñas durante 800 años, aún no podrás probar. ¿O quieres que te echemos una mano? ¡Ese estado! Ese joven soldado estaba completamente indignado y su tono de voz estaba lleno de escarcha. «¿Ustedes están buscando muerte?» Al mismo tiempo, dentro de la cueva, Shelian estaba a punto de llegar a su límite. Su vista borrosa y sus orejas zumbaban. Ya no podía sentarse derecho. Se derrumbó hacia adelante y apenas se levantó del suelo con las manos. Pero esta caída aflojó sus dientes apretados, y en ese momento de estupor un gemido doloroso escapó de sus labios. Capítulo 82. Tierra del afecto. Cuerpo de oro presionado contra el deseo, parte 3. Ese joven soldado se dio la vuelta. Su Alteza, con una mano apoyándose en el suelo, Shelian usó la otra para cubrir su boca obstinadamente. Su respiración errática, sus hombros temblando. Solo escuchándolo y viendo su silueta, uno probablemente pensaría que estaba llorando. Nunca en su vida, antes y después de la ascensión, Shelian había experimentado una experiencia tan agotadora. Esto fue mucho más arduo que la prueba más dura en el sagrado pabellón real. La fuerza del brazo que soportaba su peso se redujo. Su cuerpo se desplomó hacia un lado. Mientras descansaba en el suelo, delirante y casi inconsciente, vio que el chico parecía como si quisiera entrar, y Shelian gritó: «¡No vengas! Dije que no vengas, no importa qué». Ese chico se detuvo en su paso, y Shelian laboriosamente se puso de espaldas, boca arriba, y de alguna manera reguló su respiración a pesar de oleadas y oleadas de calor que atravesaban cada parte de su cuerpo. Los demonios de flores afuera de la cueva lo escucharon dar vueltas, ese fuego ardiendo intensamente, y aplaudieron mientras reían. «Dios mío, ¿por qué ser tan duro con usted mismo? Hoy te estás negando a pasar un buen momento porque tienes miedo de perder seguidores. Mañana tendrás miedo de hacer otras cosas, porque estarás asustado de perder seguidores. ¿Cómo es eso, de alguna manera, un oficial celestial? Más como un prisionero con las manos atadas por los devotos. No vale la pena ser un dios así. Vas a perder tu lugar tarde o temprano, así que, ¿por qué no disfrutarlo ahora? Las cosas van y vienen. No hay que preocuparse por los pequeños detalles. Las venas aparecieron en la frente de Shelian y su genio perdió el control. «¡Cállate!», gritó indignado. Los demonios de las flores, naturalmente, no le tenían miedo a él en este momento y comenzaron a molestar a ese pequeño soldado de nuevo. «Pequeño Titi, ¿no crees que tenemos razón? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Jijijiji! ¿No te sientes miserable?»
El sudor frío ya había empapado todo su cuerpo. Sintiéndose extremadamente caliente y molesto, Julian rasgó violentamente sus ropas, deseando incluso un poco de frescura. Mientras se rasgaba de repente se dio cuenta por qué la fuerza estaba regresando a sus brazos, aunque ese poco de poder no duró mucho y se fue con la misma rapidez. Cuando se revisó a sí mismo, seguramente el entumecimiento había pasado y la energía estaba aumentando gradualmente. Sin embargo, el corazón de Shelian estaba cayendo. El efecto de la fragancia del afecto era un adormecimiento al principio, seguido de manía. El adormecimiento había pasado, así que en un momento la locura y la pasión llenaron sus venas. Aunque dibujó dos líneas de barreras en la entrada de la cueva, la interior dibujó una especialmente para evitar que su yo enloquecido saliera, pero una vez que la manía se hizo cargo, no estaba seguro de si la barrera sería suficiente para detenerlo. Este momento de claridad era una rara bendición, y Shelian se aferró a éste, pensando rápidamente en formas de manejar la situación. De repente se le ocurrió una pequeña idea. La fragancia del afecto funcionaba rápidamente. Por lo general, en el momento en que la sangre llegaba al cerebro, todo el control se perdía, así que, ¿cómo había logrado mantenerse a flote hasta ahora? ¿No había otra razón que su excepcional firmeza mental? Pensando en esto, Shelian inhaló un largo suspiro e inclinó la cabeza. Luego llamó a la silueta de ese chico en la entrada de la cueva, todavía indeciso por entrar. Tú, entra. Al escuchar su llamada, el joven soldado pareció querer correr a su lado inmediatamente, pero después de unos pocos pasos pareció recordar la enojada instrucción de Shelian de no vengas sin importar lo que escuches, y vaciló. Shelian también se sentía penado por cambiar de opinión tan rápidamente y volvió a llamar tristemente solo ven aquí primero. Ese chico dejó de dudar y se apresuró a entrar. El túnel de esa cueva era largo y estrecho, el interior cálido y húmedo. La oscuridad llenó el espacio. Ni siquiera se podía ver los dedos levantados, y ese chico utilizó las respiraciones ásperas de Shelian para encontrar dónde estaba. Shelian luego le dijo: baja tu espada, ponla en el suelo, justo al lado mío, no muy lejos. Sí, señor. Ese joven soldado obedeció y entregó su única defensa y la colocó donde Shelian podría alcanzarla fácilmente. Shelian luego agregó: por favor, ayúdame a levantarme. Ese chico medio se arrodilló junto a él y extendió ambos brazos para ayudar a sostener a Shelian. Sin embargo, en el momento en que sus manos se extendieron, lo que tocó no era tela, sino piel caliente. Esas manos se encogieron de inmediato. El mismo Shelian se sintió quemado por las manos calientes de ese chico, y solo entonces recordó que se había arrancado la parte superior de su túnica en medio de la locura. Los hombres desnudos de la cintura para arriba generalmente no significaban nada, excepto que, en las circunstancias actuales, era un poco más incómodo, pero no había necesidad de resaltar esa torpeza, solo necesitaban hacer lo que debían hacer. Ese chico también pareció darse cuenta, y no esperó a que Shelian dijera nada antes de estirarse de nuevo, rodeando su brazo alrededor de los hombros desnudos de Shelian para ayudarlo a levantarse, y luego dejó ir inmediatamente. Shelian se apoyó contra la pared del túnel, su espalda presionada contra la fría pared rocosa, y sintió algo de alivio. Al darse cuenta de que el otro retrocedió unos pasos, dijo apresuradamente: espera, no salgas todavía. Ese joven soldado escuchó cada palabra e inmediatamente se detuvo. Corta un mechón de mi cabello, lo necesito, dijo Shelian. Ese chico escuchó la orden y se acercó de nuevo. Sin embargo, nada podía verse claramente en la oscuridad, y los largos mechones de Shelian estaban atados limpiamente detrás de su espalda, por lo que su primer contacto no fue el cabello de Shelian, sino que accidentalmente sintió la piel del pecho de Shelian, suave y flexible,
con brillos de sudor reluciente. Shelian ya estaba adormecido y ese chico había tocado un lugar sensible. Era como si una descarga de electricidad se sacudiera a través de su torso, extendiendo el placer por todo su cuerpo, y él gimió suavemente. Los dos en la cueva se congelaron al instante. Los demonios de flores afuera de la cueva estaban tratando desesperadamente de escuchar, así que, ¿cómo podrían no escucharlo? Se rieron. Dios mío, ¿qué están haciendo allí? Tan embarazoso. No me atrevo a escuchar. Al escuchar sus burlas de sufrimiento, Shelian apretó los dientes. Ese chico inmediatamente dejó caer sus manos ante el sonido de la furia de Shelian, temiendo hacer más contacto. Obviamente Shelian no estaba furioso con él. En sus ojos ese pequeño soldado no era más que un niño. Ablandó su tono, pensando que el chico probablemente temía ofenderlo, y dijo: No te asustes, continúa, no te preocupes por ellos. Ese chico gritó: Sí, señor, pero de hecho parecía estar entrando en pánico, sintiendo que no debía hacerlo, y cada vez que encontraba que había tocado el lugar equivocado, sus manos retrocedían. Al final no pudo sino solo trazar sus manos sobre el pecho de Shelian para encontrar su cabello, provocando un placer y una agonía inimaginable en Shelian. ¡Qué desgracia! Shelian anhelaba estrellar su cabeza contra la pared del túnel y simplemente desmayarse para siempre. Finalmente, ese chico sintió la palpitante manzana de Adán de Shelian y buscó detrás de su cuello, agarrando un mechón de cabello. Con solo unas pocas hebras en su mano, cortó con mucho cuidado con la espada y dijo al instante: Alteza, ya está hecho. Otro pequeño ataque de fuerza regresó a Shelian, justo en ese momento, y él levantó la mano. Dame tu mano. Ese chico hizo caso, y de sus manos Shelian recuperó esos pelos largos y delgados y los ató en un nudo en un dedo al azar de la mano de ese niño. Ese chico estaba desconcertado y preguntó con voz temblorosa: Su Alteza, ¿qué es esto? Shelian suspiró. El veneno del demonio Flore está a punto de entrar en la segunda etapa. Necesito que me prestes tu espada. Si algo quiere dañarte más tarde, simplemente levanta esta mano y puede protegerte. Ahora vete. Un momento después, ese joven soldado regresó a la entrada de la cueva. Esos demonios de las flores se volvieron ruidosos de nuevo. ¿Fuera de nuevo? Finalmente, bloqueándonos fuera de esta manera, pero tú entraste solo. Amiguito, no eres muy agradable. Al mismo tiempo, Shelian pudo sentir más fuerza surgiendo de sus extremidades. Respiró hondo, agarró la espada desgastada que el joven soldado dejó atrás con la mano derecha, endureció su espíritu, levantó la espada e hizo un corte en el brazo izquierdo. En un instante fue como si la niebla se hubiera dispersado y sus sentidos se hubieran refrescado. Lo sabía. La sangre corría por el brazo izquierdo de Shelian, pero era como si finalmente hubiera alcanzado una cuerda de salvación en medio del caos. La fragancia de la tierra del afecto podría agravar el genio y despertar deseos profundos y adormecidos. Normalmente, cuanto más fuerte es el deseo reprimido, después de absorber la fragancia, más fuerte es el rebote. En cuanto a lo que Shelian reprimió en el fondo, quitando la lujuria, solo quedaba el deseo de matar. Ese deseo de matar no puede ser referido a monstruos o demonios. Había matado a muchos males en el pasado, por lo que no contaba como ningún tipo de represión. El objetivo a matar debe ser humano o un dios para infligir el sentido de la transgresión. Antes de entrar en la cueva, Shelian se cortó para dibujar los hechizos y la sangre se derramó. Fue algo efectivo contra la fragancia del afecto, porque dañarse a sí mismo también era una forma de infligir daño. Al final del día, lujuria y asesinato eran deseos extremadamente agresivos, y Shelian incluso había oído que algunos pensaban que la naturaleza de ambos era la misma.
Luego, usándose a sí mismo como prueba, hubo un método alternativo para pasar la prueba habitual. Seguro de su propio razonamiento, Sherian cortó otra línea en su brazo izquierdo sin dudarlo, y cada corte trajo más claridad a su mente. Se estaba regocijando y se dio cuenta de que la fragancia del afecto estaba provocando más maldad dentro de su cuerpo, y cuando ese deseo de matar se satisfizo, instantáneamente otra ola de placer se derramó a través de su persona. Esa repentina oleada de placer lo recorrió de pies a cabezas, rompiendo fácilmente el muro de defensas que construyó minuciosamente, y cuando Shelian se dio cuenta, ya estaba gimiendo en voz baja. Si no fuera por estar solo él dentro de la cueva, Shelian no podría creer que ese sonido provino de él. Se estremeció violentamente y abrió los ojos, pensando, este método debería haber funcionado. ¿Por qué sucedió esto? Echó un vistazo a la espada y de repente recordó que el joven soldado la había usado para cortar los tallos de esas flores y había golpeado a los demonios de las flores humanoides. La hoja estaba cubierta de la savia de esas tierras del afecto. Utilizó el 20% de su poder para realizar el primer corte en su brazo, y el mismo efecto de alivio solo podría lograr si usara el 30% de su poder para cortar. ¿No era esto diferente al consumo de veneno para calmar la sed? La locura debe haberse ido a la cabeza. De lo contrario, ya debería haber notado esto. Shelian se maldijo mentalmente, pero como ya se había hecho, solo podía arrancarse un trozo de su manga izquierda para limpiar la espada con locura y luego arrancarse la manga derecha para metérsela a la boca, mordiéndola abatidamente y hacer todo lo posible por contenerse. Los malditos sonidos silenciosos continuaron escapando a través de sus pequeños labios y apretó los dientes de rato en rato. Sin embargo, las voces hacían eco dentro de las cuevas y cada pequeño sonido fue amplificado y reverberado hacia afuera. Ese chico siguió sus instrucciones y se cubrió los ojos, usando solo su sentido del oído para trabajar, y sus oídos se volvieron más sensibles, por lo que no había razón para no notar nada. Incapaz de contenerse por más tiempo, preguntó con voz temblorosa: ¿Su Alteza? Estar en un estado tan indescriptible fue la mayor vergüenza de la vida. Shelian apenas podía imaginar lo que sucedería si alguien lo viera ahora, e incluso sumergido en la oscuridad, no podía tolerar ese pensamiento. Gritó: «¡No vengas!». Sin embargo, ese trozo de tela todavía estaba metido en su boca, por lo que su orden solo sonaba como un gemido sordo, extremadamente lamentable y miserable. Al oírlo, ese joven soldado se angustió aún más. Capítulo 83. Tierra del afecto. Cuerpo de oro presionado contra el deseo. Parte 4. El brazo izquierdo de Sherian sangraba abundantemente por la herida que él mismo había creado, pero al final de cuentas solo era un daño a sí mismo, no asesinato, por lo que el impulso no se satisfizo por completo. Su boca se aflojó y ese pedazo de tela cayó de sus labios. Se volvió más agresivo y apuñaló su pierna izquierda. Fue un corte profundo. El sonido de la hoja que penetraba en su carne era claro. Ese joven soldado no podía retroceder más y corrió hacia él. Al escuchar sus pasos apresurados, Shelian retrocedió, aterrorizado. Incluso cuando su espalda estaba presionada contra la pared, continuó empujando hacia atrás. «No, no, no, no vengas cerca de mí, no». La segunda barrera de sangre en la entrada de la cueva estaba diseñada especialmente para que Shelian se obstruyera a sí mismo, pero no a ese niño, por lo que aún tenía la oportunidad de regresar a la seguridad. Pero el veneno de la fragancia del afecto estaba a punto de entrar en la segunda etapa, y si ese chico se acercaba, Shelian podría muy bien terminar con su vida en ese mismo momento y negarle cualquier posibilidad de escapar.
Estaba aterrorizado de que matara a ese niño por accidente y solo podía evitarle. Ese joven soldado escuchó el terror en su voz y gritó ansiosamente: Su Alteza. El impulso de matar estaba hirviendo en su sangre. Levantó esa espada desgastada con su mano temblorosa y una voz dentro de su cabeza gritó: No moriré, no moriré, no moriré. Al momento siguiente, en esa fracción de segunda decisión, la hoja giró. En la oscuridad, ese joven soldado pudo ver un destello de luz fría y gritó: Su Alteza. La espada había golpeado y penetró el propio estómago de Shelian, clavándose en el suelo. Un dolor agudo explotó en su abdomen, extendiéndose por todo su cuerpo, dispersando el calor. Las manos de Shelian se aferraban con fuerza a la empuñadura, con los ojos desorbitados. Se atragantó con una tos. Un fino hilo de sangre bajó de un lado de sus labios. Su respiración se estancó y dejó de moverse. Ese joven soldado se quedó estupefacto y cayó de rodillas al lado de ese cuerpo. En ese momento hubo gritos y chillidos fuera de la cueva. ¿Quién eres? La voz de los demonios de las flores eran delicadas pero agudas, y sus gritos perforaban las orejas. Sin embargo, hubo otro que tronó más fuerte, dominando todos sus gritos. ¡Qué mierda! Al oír ese rugido furioso, Shelian repentinamente tomó una respiración de nuevo. ¡Feijin! Otra voz apagada dijo: Es la tierra del afecto. Si no quieres que te envenenen, tápate la cara. Ese fue, por supuesto, Muchin, que ya tenía su cara cubierta. Feijin cubrió su rostro, pero luego pareció haber visto algo y ahogó un grito de enojo. ¿Es eso Su Alteza? ¡Mierda! ¿Qué mierda? ¿Qué es esto? Muchin también soltó un ¿eh? Y señaló: ¡Qué visión tan vergonzosa! Pero su tono no era tan enojado como el de Fenshin, más bien como la reacción de haber escuchado a alguien decir una mala broma. Shelian yacía dentro de la cueva y no podía escuchar lo que decían, pero podía suponer que esos demonios florales probablemente se mostraron desnudos ante ellos, viéndose altamente inapropiados. Feixin estaba maldiciendo a carcajadas. ¡Apúrate y quemémoslos! ¡No dejes que nadie más vea! Pronto hubo un campo de llamas y el sonido de fuego. En ese fuego rugiente, los chillidos y las maldiciones de los demonios de las flores desaparecieron gradualmente. Asegúrate de quemar profundamente. La fragancia de esos demonios florales es venenosa. Si hay una plántula sobrante, volverán, dijo Muching. Shelian contuvo el aliento, esperó, luego tosió débilmente una vez, pero los otros dos inmediatamente escucharon su voz y se dirigieron a la cueva gritando: Su Alteza, ¿está usted aquí? Estoy aquí, llamó Shelian. A pesar de que trató de estabilizar su voz, aún era más débil que su yo normal. Los dos se apresuraron, pero fueron detenidos por la barrera fuera de la entrada de la cueva. Sin embargo, estaban muy familiarizados con los hechizos dibujados por Shelian y sabían cómo romperlos. Feixin encendió una antorcha de palma, caminó unos pocos pasos y, antes de que se iluminara lo más profundo de la cueva, de repente gritó: ¿Quién está ahí? Muchin también se alarmó. ¿Hay alguien más en la cueva? No te preocupes, solo es un pequeño soldado, dijo Shelian. Los dos dejaron caer sus guardias y entraron. La brillante luz del fuego iluminó toda la cueva con un cálido resplandor anaranjado e iluminó a Shelian, que yacía allí en el suelo, con su largo cabello esparcido, su túnica rayada y una larga espada atravesando por su abdomen, clavándolo en el suelo. Los dos estaban aterrorizados por la vista. Fenshin se inclinó. ¿Quién hizo esto? Yo, respondió Shelian. Muchin se horrorizó. ¿Qué pasó? Shelian negó con la cabeza. No quiero hablar de eso. Esto solo sucedió porque no había otra manera. Date prisa y libérame de esto.
Muchin se acercó y sacó la espada con el ceño fruncido, tirándola a un lado con un sonido metálico, y ese joven soldado la recuperó. Feng ayudó a Sheliang a incorporarse, lo cubrió con una túnica externa, y solo entonces Sheliang finalmente relató someramente la horrible noche en la tierra del afecto. Ustedes vinieron más rápido de lo que esperaba. ¿Dónde está Chirón? Chirón fue encerrado por el rey en el palacio, dijo Feng. Él es demasiado arrogante en los mercados, así que, por supuesto, era un blanco fácil, pero supo encontrarnos después de que regresara, así que no está mal. Así que parecía que, si bien Chirón despreciaba a esos dos sirvientes, aún reconocía lo competentes que eran. Los dos habían planeado que uno se quedara para proteger la fortaleza, pero Chiron estaba gritando y aullando con una espada manchada con la sangre de Sheliang, por lo que pensaron que el peligro podría ser más de lo que esperaban, y decidieron que ambos vendrían juntos al final. La colina de Peitsi estaba llena de esencia del mal, por lo que no fue difícil de encontrar, lo cual fue la razón que fueran tan rápidos en llegar, aunque Sheliang poseía un cuerpo ascendido y las espadas normales no podían dañar su esencia, y un golpe para sí mismo como esto no lo mataría. Aun así, nunca había realmente perdido en una batalla de vida o muerte en sus 20 años, y esta era la primera vez que había sido gravemente herido. Necesitaba tiempo para recuperarse, y así Feng lo cargó sobre su espalda a su regreso a la capital real. Un dolor extraño lo apuñaló desde su estómago, haciendo que Shelian frunciera el ceño, pero trató de controlarse. ¿Se han topado con algo en su camino aquí? No, Muchin respondió. Shelian contuvo el aliento y dijo, ten cuidado, hay criaturas inhumanas cerca. Quería contarles sobre ese ser vestido de blanco, pero como estaba realmente agotado, y al ver desde la periferia de su visión al joven soldado que seguía detrás con esa espada de acero ensangrentada en la mano, finalmente se relajó y cerró los ojos para restaurar su energía, y se quedó profundamente dormido. Desde que había descendido caprichosamente al reino mortal, Shelian no había cerrado los ojos para descansar durante más de un mes, y, a medida que aumentaba la presión, toda esta experiencia dolorosa finalmente lo aplastaba, y estuvo en estado de coma durante 3 días completos. Después de 3 días, se despertó sobresaltado y se encontró dentro de su dormitorio. El techo de arriba era glamuroso y hermoso, era el palacio, e inmediatamente se incorporó. ¡Feng! Feng estaba afuera probando su arco, y entró cuando escuchó su llamada. Su Alteza, la lesión estomacal de Shelian se curó hace mucho tiempo, y de inmediato saltó de la cama. ¿Me quedé inconsciente por mucho tiempo? ¿Pasó algo? Relájate, Feng dijo. Solo fueron unos días. No hubo ataques enemigos. Si lo hubiera, ¿no te habría despertado ya? Vuelve a la cama. Olvidaste tus zapatos otra vez. Calmado, Shelian volvió a la cama. Después de una pausa, preguntó ¿dónde está Muching? En ese momento, Muching también entró, sosteniendo ropas listas en sus manos. Aquí asistió a vestir al príncipe heredero, y Feng habló al lado de ellos. Sin embargo, a pesar de que no tuvimos batalla en los últimos días, sí encontramos algo. ¿Encontraron qué? Preguntó Sheliang. ¿No dijimos antes que había algo raro con Yong'an? ¿Que podría haber refuerzos? Fuimos a explorar la colina de Beisí y vimos a varias personas que estaban vestidas como nuestra gente, pero tenían un acento extraño. No parecían ser de Shanle. Los capturé y, efectivamente, había otros reinos que los apoyaban desde las sombras, enviando en secreto suministros y armas. De lo contrario, con tanta gente de Yong'an aplastada en una colina estéril, no había forma de que pudieran sostenerse hasta ahora, sobreviviendo a base de raíces silvestres y malezas. Feng dijo, jodidos doble cara.
pretendiendo ser amigables todo este tiempo. Tienen que generar mierda ahora, deseando que Shanley caiga completamente en el caos. El reino de Shanley poseía un vasto territorio con abundantes recursos. Su riqueza abundante, su abundante producción de preciosas joyas y los reinos cercanos habían hace tiempo mirado con ojos de codicia. Shelian había anticipado esto y negó con la cabeza gravemente. Recordó algo más y preguntó: ¿Dónde está ese niño? ¿Cuál? Fenshin preguntó. Oh, ese pequeño soldado. Ese día te llevamos al sacerdote principal. Nadie lo cuidaba, por lo que probablemente regresó a sus tropas. Vestido, Shelian bajó los brazos y se sentó en la cama. Ese niño era muy hábil. Creo que tiene un gran potencial con el sable. Si se le enseña bien, definitivamente será espectacular cuando sea mayor. Mu-Ching, recuerda encontrarlo para mí cuando tenga una oportunidad. Trátalo bien. Él podría ser nombrado. Shelian era alguien que amaba a los que tenían habilidades en artes marciales y solo tenía que nombrarlos a su lado para poder verlos todos los días y disfrutar. Esta no fue la primera vez que se hizo tal comentario, pero fue la primera vez que se dirigió a un niño. Muchin lo escuchó hacer esos comentarios de muy buenos potenciales con el sable, espectacular cuando sea mayor, y su expresión se volvió ilegible mientras arrugaba en su mano la banda de pelo que acababa de desatar de Shelian y se dio la vuelta para lanzarla a un lado. Fei por otro lado, comentó: ese mocoso solo parece tener unos 14 o 15 años. ¿No es eso demasiado joven? ¿Qué va a hacer después de ser nombrado? Muchin también habló en voz baja. No es correcto. Estaría en contra de la ley militar. Un dios puede descender al reino de los mortales. Entonces, ¿qué puede hacerme la ley militar? Dijo Shelian y luego elogió. Ustedes deberían haber visto la forma en que mató a esos Venus. Fue tan bueno. Hablando de Venus, ese extraño ser vestido de blanco apareció ante su mente. Su Alteza, ¿por qué aparecieron en la colina Peitsi demonios como los de la tierra del afecto? ¿Eso nunca ha sucedido antes? Dijo Fenshin. Shelian se puso de pie. Eso es lo que quería decirles a ustedes ese día. Finalmente libre, relató su reunión con el que llevaba la máscara llorando y riendo. Los tres hablaron de ello, pero no se atrevieron a ser negligentes, y al final decidieron que era mejor avisar a los cielos. Así, una vez que Shelian salió de su habitación, se reunió brevemente con el rey y la reina antes de apresurarse a la gran sala marcial en el monte Taikang. Si esto fuera el pasado, Shelian habría ido directamente a la corte celestial para hablar con Jungwoo cara a cara. Sin embargo, las circunstancias habían cambiado. Él fue quien abandonó la corte celestial y era como devolver las llaves. Incluso si él quisiera volver, las puertas estarían cerradas. Además, se fue tan molesto y habló con tanta fricción en el gran salón marcial que se sintió un poco avergonzado de enfrentar a Jungwoo. Así, con gran reverencia, encendió unos cuantos palos gigantes de incienso en el gran salón marcial y pasó el mensaje a la estatua divina del emperador marcial celestial, esperando que él lo escuchara. Sin embargo, el número de respetos de incienso que recibía Jungwoo era de al menos 8,000 a 10,000, una cantidad abrumadora, con un número de grandes creyentes mezclados. Si el hecho de que realmente escuchara su mensaje dependiera completamente de la casualidad, Shelian tampoco se atrevía a dejar que las cosas fueran demasiado largas, e inmediatamente regresó al frente de la batalla para continuar su vigilia sobre la ciudad fortaleza. Tal vez fue porque el daño infligido en la primera batalla fue demasiado grande y sus refuerzos fueron cortados secretamente por Fenshin y Muching. Yong-an parecía haber cambiado de táctica y no atacó de manera imprudente de nuevo. Después de unos meses, pelearon algunas batallas pequeñas,
pero no perdieron gravemente. En comparación con la primera batalla, esos combates no eran nada. Ese extraño vestido de blanco tampoco apareció de nuevo. Por lo tanto, la capital real de Shanley estaba cada vez más relajada, y el mismo Xie Liang encontró una rara oportunidad de salir de las líneas del frente. Paseando por la capital real para relajarse un poco, se subió a un pequeño puente de piedra, removiendo los largos cordeles del sauce llorón que estaba junto al puente, y observó cómo los peces koi rojos y animados agitaban sus colas nadando alegremente a través de las aguas que corren debajo, sintiéndose envidioso. Estuvo perdido en sus pensamientos durante un rato, cuando de repente sintió que ojos lo miraban por detrás, y cuando giró la cabeza no había nadie allí. Desconcertado, pero sin percibir alguna intención malintencionada o de matar, a Shelian no le importó. Después de cruzar el puente, caminó por la avenida de la deidad marcial, y los transeúntes en la carretera se inclinaron ante él con entusiasmo, reverencia o alegría. Saludando a su Alteza, Shelian asintió y sonrió. Después de caminar un rato, sintió esa mirada fija en su espalda otra vez. Esta vez lo tomó en serio y se dio la vuelta sin previo aviso, atrapando al culpable. Detrás de un árbol de sauce había un destello de una sombra. Shelian se acercó y estaba a punto de agarrar a la persona, cuando se dio cuenta de que era ese chico con la cabeza envuelta en vendas. ¿Eres tú? Incluso con vendas envueltas por toda su cabeza. Ese chico todavía se levantó para cubrir su rostro con los brazos cruzados, dejando solo un ojo brillante asomándose a través de sus mangas remendadas. Tartamudeó: Su Alteza, no quise hacerlo. Shelian le señaló: Eres de esa noche. Se detuvo, recordando de inmediato lo que ocurrió exactamente esa noche hace muchos meses, y cuán descompuesto que estaba. Las imágenes llenaron su mente y se enrojeció, sintiéndose un poco incómodo, y rápidamente se aclaró la garganta. Así que eras tú. Iba a buscarte hace un tiempo, pero con tantas cosas a mi cargo lo había olvidado. Ahem. ¿No eres un soldado en el ejército? ¿Por qué estás en la ciudad? Al escucharlo, a ese muchacho le sorprendió y le contestó con un poco de alboroto: Ya no estoy en el ejército. Shelian estaba desconcertado. ¿Eh? ¿Por qué no? Ese chico estaba aún más desconcertado. Me echaron, Su Alteza. ¿No lo sabía? Shelian estaba perplejo. Saber qué. Le había dicho a Muchin que ese niño era un buen aprendiz para ser establecido y nombrado. Así que, ¿cómo fue expulsado del ejército después de las instrucciones específicas de Shelian? Ese chico parecía estar emocionado y feliz, y de inmediato dejó caer los brazos. Así que Su Alteza no lo sabía. Pensé. Shelian se estaba volviendo cada vez más curioso. Ven, dime, ¿por qué te echaron? ¿Quién te echó? ¿Por qué pensaste que lo sabría? Además, ¿qué habías pensado? Ese chico dio un paso gigante hacia él, pero antes de que pudiera hablar, justo en ese momento, desde la avenida de la deidad marcial, se escuchó un grito estridente y horrorizado. ¡Ah! Shelian giró la cabeza y vio a un hombre sosteniendo su rostro corriendo y tropezando en su dirección.